Bienvenidas a una emisión de Mujeres Determinadas, Conversaciones Extraordinarias. El día de hoy, bienvenidas a una emisión más de Mujeres Determinadas, Conversaciones Extraordinarias. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial, Emily Chávez. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimo gusto y muchas gracias por invitarme a este canal que está increíble. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por acompañarnos. Y bueno, el día de hoy estaré con ustedes, Mónica Tadía. Y bueno, Emily, me dijiste que eres maestra en administración de empresas, maestra en neuropsicología, maestra en educación y maestra en terapia Gestalt. Así es, Cuéntame, tengo tres eh, maestrías. ok, cuéntame más de ti, de dónde eres, cómo empezó esta necesidad de estar estudiando estas cosas. Pues fíjate que, bueno, yo nací en la Ciudad de México y bueno, pues soy mexicana, con descendencia francesa también y tengo una visión del mundo mucho más amplia, ¿no? Soy de esas personas, de estos humanos que no son ni de aquí ni de allá, que aquí ya soy la mexicana y aquí soy la francesa, porque no hay esto. Y esto lo digo porque es importante en todo lo que vamos a hablar. Eh, Todo esto nace de mi necesidad de ayudar a las personas. Resulta que mi pasión de vida, mi propósito de vida es ayudarle a los niños a crecer en un ambiente saludable. Obviamente porque yo crecí en un ambiente con muchos tropiezos, ¿no? Y mis hijos también y demás. Y entonces hago estos cambios conductuales para lograr hacer una vida de un ser humano mucho más armónica. Entonces me enfoco en esta necesidad mía de cambiar el mundo a mi manera, a mi forma, para aportar lo que tenga que aportar para quien lo quiera escuchar y que le sirva a quien lo quiera aprender, ¿no? Y efectivamente, bueno, pues hago las maestrías y demás porque es importante eh, ayudarle a las personas a entender lo que quieren aprender. Y no hay nada mejor que la pedagogía para poder enseñar y aplicar lo aprendido en la vida. Entonces, sí, efectivamente, yo pasé por muchas cosas, por muchas situaciones, lo que me hace una especie de mentora. Ya tengo más de 21 años de experiencia como mamá, Como mamá. además. Así es. Entonces, bueno, son situaciones que, bueno, son vivencias, son estilos de vida, son maneras de ver la vida diferentes y, y bueno, que gracias a Dios le ha ayudado a muchísimas personas a cambiar su realidad y a ser niños seguros de sí mismos y felices. Así que eso es a lo que me dedico, eso es lo que hago. Excelente. Y bueno, empezabas diciendo que no eres de aquí ni de allá y que a lo mejor eso ha impactado en la manera en la que tú vives y haces. ¿Cómo dirías que esto se ve reflejado en tu trabajo o a qué te ha llevado? Pues mira, está muy estudiado ya también que mientras más amplio sea tu visión o tu perspectiva del mundo y tengas más ejemplos distintos de cómo se vive la vida, tienes más posibilidad de ayudar a las personas porque tienes mayor empatía. Entonces, el hecho de tener varias culturas, de conocer el mundo, de conocer varios idiomas, etcétera, te amplía mucho la expectativa, te abre, te cambias los lentes, ¿no? Te puedes poner unos lentes de un lado o del otro y entonces tienes una gama de lentes con los que puedes ver la vida desde diferentes puntos de vista. Y ahí entra la frase de mi mamá y que muchos seguramente conocen porque seguramente no era nada más de ella, que nada es verdad ni es mentira, todo depende del cristal con que se mira. Entonces, basados en esta frase, pues efectivamente, dependiendo la creencia que tienes, el ambiente en el que te desenvuelves, la manera en la que creces, el punto de vista que tienes, la sociedad con la que convives, es tu manera de pensar. Excelente. Y bueno, ¿cómo te diste cuenta que podía haber una manera diferente, quizá mejor, de hacer las cosas como mamá? Porque dices que
tú tuviste una crianza, tus hijos tuvieron también cierta crianza hasta cierto punto. ¿Qué fue lo que te hizo voltear? Fíjate que, pues, yo tengo trastorno de déficit de atención, ¿ok? Y me costó muchísimo trabajo entrar a la escuela. Bueno, pasar la escuela más bien, entender, organizarme, me costaba muchísimo trabajo, inclusive poder hablar, entender el vocabulario, porque cada vez que preguntaba de qué significaba ese vocabulario, me llenaban de información que más me revolvía, ¿no? Y obviamente pues crezco, desarrollo ciertas técnicas y demás, sobrevivo como la mayoría de las personas de nuestra edad, y de repente tengo a un hijo que pues, se vuelve un problema porque es un todo, porque tiene un coeficiente intelectual muchísimo más alto que el promedio o la media de los compañeros. Y es el típico niño que se sabe todas las respuestas o que cuestiona todo, y entonces ponía en, en una situación compleja al enseñante, ¿no? Porque Ujú. cuestionaba lo que decía, ¿no? Era verdaderamente, a mi punto de vista, un gran alumno, porque el alumno hace el maestro, ¿no? Pero bueno, no todo el mundo, el ego de todo el mundo no lo permite de esa manera, ¿no? Entonces empiezo yo a ver qué es lo que pasa pues con él, ¿no? Y entonces ahí es cuando más me preocupa, porque pues yo había sobrevivido de alguna manera, pero todo lo que yo hubiera podido haber sabido no le funcionaba a mi hijo, Ok. porque era otra cosa. Y entonces me pongo a pensar, bueno, lo llevo a terapia, etcétera, ¿no? También tengo una hija que ella es una genio, ella no tiene ningún problema social, el único problema que tiene es que justamente eh, aprendió, o para ella es muy fácil complacer a los demás para poder tener su aprobación. Imagínate lo peligroso que es esto, porque aprendes a complacer a quien sea, como sea, con tal de pertenecer. Puede ser algo muy bonito, ¿no? De hecho, para los papás y para los docentes es lo más cómodo porque es la típica niña que levanta la mano, que ayuda aquí, que Ujú. limpia el cuarto, que lava los platos, o sea, no hay ningún problema, pero realmente puede estar en peligro por todo lo que pueda llegar a pasar cuando sea adulta, ¿no? Y tú Entonces, te das bueno, cuenta, pero no todos nos damos cuenta, o sea, ni como maestros, ni como papás, a lo mejor ni como hermanos, ¿no? O sea, lo vemos bien, pero tú sí te sí, pudiste dar cuenta, sobre todo que no nos afortunadamente. queremos dar cuenta de este tipo de niños porque es muy cómodo, Sí, porque son perfectos, porque no dan lata, ¿no? sí, sí, Entonces sí. es bien complicado. Y entonces fíjate que, bueno, empiezo a llevar a mi hijo, sobre todo, porque él es el más grande, a terapias y con, pues todo, y en la escuela, y todo el mundo me decía, necesitamos de su apoyo en casa. Y esta frase se entiende exactamente como cuando tienes depresión y te dicen, échale ganas, le echas ganas, con mucho gusto te ayudo en casa, pero ¿qué hago? ¿Qué Ajá. esperas que pase en mi casa para poderte ayudar a lo que tú necesitas? Ujú. Y nadie te lo dice, nadie lo dice. Entonces me puse a pensar cómo era posible que se atrevieran a decir que nadie te enseña a ser papá o mamá cuando llevamos milenios existiendo como seres humanos y existen muchísimas ramas de educación que se trata de eso, de entender el desarrollo humano, de ayudar en la evolución humana y demás. Entonces dije, esto no puede ser cierto, no puede ser cierto que nos digan que la paternidad es cuestión de intuición. Porque si fuera cuestión de intuición, al final del día no necesitaríamos mandar a los niños a la escuela, no necesitaríamos médicos, no necesitaríamos absolutamente nada porque es cuestión de intuición. No Ok. necesitaríamos siquiera terapeutas, ¿no? O sea, porque dirías, pues no, es mi intuición animal, si quieres decirlo de alguna manera, me ayuda a que mi hijo se desarrolle correctamente. Y no es así. Existe la carrera de pedagogía, existe la carrera de educación, existe la carrera del manejo del tiempo libre. O sea, imagínate, Eso ¿no? sí no lo había ¿Cómo, escuchado. ¿Cómo es posible que haya una carrera para ayudar a las personas a saber qué hacer en su tiempo libre? Existe. Y es de las más divertidas porque son los que salen para hacer campamentos, para que Ok. hacen actividades, integraciones en las empresas. O sea, realmente es una carrera muy, muy útil en la sociedad. Entonces, tampoco existirá la medicina, porque es cuestión de intuición. Sí, ¿Para qué? ¿No? sí. Y entonces, pues me puse a estudiar.
Y me puse a estudiar por eso tantas maestrías, tantos cursos. Bueno, tengo especialidades en muchísimas cosas. Soy especialista en el manejo del trastorno de déficit de atención sin medicamentos. Soy acompañadora, o cómo se dice esta, practicante, lo Ujú. tengo en inglés, perdóname, practicante y guía Montessori, Waldorf, Reggio Emilia, Ok, paternidad efectiva, o sea, le ayuda a los niños a facilitarles el camino por este tipo de filosofía, ¿no? Entiendo que el ser humano es que un niño es un ser humano en formación, o sea, ok, un ser humano adulto en formación, y entonces está en esta etapa formativa y le ayudas y le facilitas el camino de la evolución. Entonces, tomando esto en cuenta, pues me especializo en entender qué es lo que necesita cada una de estas carreras, cada una de estas especialidades para el desarrollo humano. Y entonces así llego sin problema a entender qué es lo que se necesita y qué es lo que se espera de la ayuda en casa. Entonces, ok. ya no hay esta idea ya no existe esta idea de que es que nadie te enseña a ser papá, mamá, es que nadie te dice cómo hacer las cosas, porque ya existe Academia para Padres. Por eso formé Academia para Padres, porque sí hay gente que te explica, pero tendrías que estudiar pedagogía, en donde ves la evolución de este ser humano en formación, Ujú. en donde sabes perfectamente cuáles son la, los comportamientos esperados de estas pequeñas personitas, Ok, en donde puedes ver muchas cosas en la parte neurológica, en la parte de la neurociencia, cómo se desarrollan las neuronas, cómo van creciendo, cómo se desarrolla el mismo cerebro humano, porque tienen ciertas necesidades neurológicas o de pensamiento o emocionales los seres humanos, ya lo existen. ¿Por qué no aplicarlo y bajarlo a la familia, que es realmente el núcleo, es lo más importante que tenemos como sociedad para crecer y hacer humanos funcionales del futuro? excelente. Y me dices que lo bajaste a Escuela para Padres, es que este es tu proyecto, que esto es lo que tú haces para ayudar. ¿Es en Así línea? es, ¿Es presencial? pues realmente Academia para Padres es un proyecto que empieza con un podcast, es el podcast Ok, de crianza más escuchado de México, entonces pueden googlear Academia para Padres, buscarlo en Spotify, en Apple Podcast, en donde quieran, ahí está. Hay muchísimo material espectacular, que no nada más ayuda a los padres de la familia, sino a todos los hijos del mundo. Y como todos somos hijos, les sirve para eso. Tengo un programa en Hotmart que se llama Transducta, que es un programa de transformación conductual en donde le ayuda a las familias a poner orden y estructura, haciendo estos cambios conductuales que se necesitan para estar en armonía en menos de ok, 3 meses. excelente. Muy corto el tiempo, Entonces, pues fíjate que hay muchos papás que les surge tanto que dicen, es que es muchísimo 3 meses, no puede ser más rápido. pero ya de cuántos años llegan los niños, ¿no? Cuando llegan a este programa. Hay de todo, ¿eh? Ajá. Hay de todo. Hay papás que tienen hijos desde los 2 años. Antes es muy difícil, Ujú. pero de los 2 años de edad más o menos a los 45. Tengo una señora, pues una mamá que tiene 76 años y tiene a su hija de 45 viviendo con ella y siendo mantenida por su mamá todavía en su casa, ¿no? Entonces, Ok. también para ellos les cambió muchísimo la vida y les ayudó muchísimo. Entonces, pues realmente es para todo aquel papá o ser humano que tenga ganas de hacer cambios conductuales, los docentes también y todo. Pero bueno, no nada más está Transducta, ¿no? Hay otros programas de trastorno de déficit de atención, de autismo, de organización, y soy la autora del método para hacer que las cosas pasen. Varios proyectos que se unen en Academia para Padres, que realmente es para todas las personas que son guías o que son personas que necesitan esta ayuda y se dejan ayudar, pues ahí está. Y entonces, como tú dices, me pareció muy interesante que dijeras que no es solo para los niños, porque a lo mejor pensamos que, no sé, hasta la edad primaria es cuando todavía los podemos ayudar o nos podemos ayudar Ujú. también como padres, pero
ese ejemplo de la hija de 46 años se me hace excelente. Y supongo que no solo tiene que cambiar la hija o el hijo, sino también la conducta de los padres. Todos tienen Pues que sí, ir. efectivamente, de lo que se trata Academia para Padres y el concepto, como para que se entendiera, por eso escogí ese nombre, porque es una enseñanza para los responsables de otros humanos. Ok, Estas personas que son los padres de familia o los docentes o los guías o los responsables de otra persona. O sea, por ejemplo, tengo algunos alumnos que se hacen cargo de sus papás y entonces los papás ya empiezan con comportamientos como si tuvieran, si fueran adolescentes o si fueran, ¿sabes? Empiezan a tener ciertos comportamientos que no les gusta y entonces eso también les ayuda porque están realmente adoptando una postura de guía y de ayuda, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es esta academia para padres que se trata de ayudarle a las personas que están a cargo de las otras personas a ser más eficientes y tener una comunicación efectiva con los demás. entonces esto también pudiera servir para docentes, ¿sí? Docentes, psicólogos y demás, todos mis cursos tienen validez curricular, entonces está Excelente. muy interesante, porque ¿Y, así cualquier persona que quiera puede tomar el curso y tiene validez curricular. y ya cuánto tiempo llevas haciendo esto? Ay, pues ya muchísimo tiempo. Realmente, yo creo que pues, por lo menos unos 17 años, yo creo. Y lo tuviste que compaginar con ya tener familia. Sí, ¿No fue claro. muy Yo tuve a complicado mi estar primer estudiando y hijo, estar haciendo el proyecto y ser mamá? pues mira, yo tuve a mi primer hijo a los 20 años, entonces toda mi vida he tenido que compaginar mi vida con alguien más. Ok, No conozco una vida en solitario, entonces pues para mí no es ningún problema, es normal. es normal. ¿Y cómo te tuviste que organizar para los tiempos? ¿Eso sí fue un ajuste o fue más o menos fácil? Pues no, porque fíjate que además lo curioso es que yo vengo de una familia de acumuladores. Entonces Ok, había mucho desorden visual y de cualquier tipo en mi casa. Entonces, justamente por eso me volví tan ordenada, tan estructurada y todo porque lo necesitaba por mi trastorno de déficit de atención. Y por eso creé el método para hacer que las cosas pasen, que también pues se vende en línea y demás, y te ayuda justamente a llevar tus metas y a poner orden y estructura en todos los proyectos que tengas. Y justamente te ayuda a compaginar tanto la vida personal como la del estudiante, como la profesional, lo que necesites, ahí está. bueno. ¿Y dónde te pueden encontrar? Ya dijiste que tienes un curso en Hotmart, que tienes en Apple Podcast, en Spotify y demás. ¿Dónde más te pueden ¿Sí? encontrar? Pues en Instagram me encuentran como @emcdaumas y ahí me pueden contactar, ahí me contacta muchísima gente. Ahí subo mucho contenido muy bonito. ¿En dónde más? Pues en Facebook también como Emily Chávez Daumas. Si se meten a Google y ponen Emily Chávez Daumas, aparece mi página de internet y encuentran muchísimas cosas. Hasta, hasta regalos, hasta rallies para que jueguen con sus hijos de manera gratuita. Así que con mucho gusto, bienvenidos. Excelente. Y una pregunta, ¿cómo fue para ti o de dónde vino la idea de que este proyecto creciera? Porque sí lo hiciste como para ti, por el déficit de atención, también para tu hijo, que estaba teniendo algunos problemas, pero ¿cómo decir, bueno, pero yo lo voy a hacer para que más gente lo pueda aprovechar? Qué bonito, qué bonita pregunta me haces. Y esto viene por la responsabilidad social. Cuando una persona encuentra su pasión, que trabaja con amor, entiende que hay algo en uno mismo, o sea, yo tengo algo en mí misma que le ayuda tanto a las personas que sería muy egoísta, muy egocéntrico, eh, muy malo para la sociedad que yo me lo guardara. Es algo que funciona al 100%. Todas las personas que toman mis cursos tienen cambios desde el primer día. Desde las personas a las que les doy terapia,
todo el mundo tiene cambios y saltos cuánticos, ¿no? Al bienestar. Entonces, no podría permitirme callar el conocimiento que he adquirido y la metodología que he desarrollado, porque le haría mal al mundo. Es algo que tengo, que conozco, y es importantísimo que la gente lo escuche, lo vea y lo pueda utilizar por el bien de todos. Muy bien. Se me hace muy padre que lo hayas encontrado y que además lo pudieras dar a conocer. Está muy padre. La verdad es que sí, sí está muy bonito. Bueno, ¿y qué le podrías decir a las mujeres que nos están viendo que a lo mejor quieren emprender en algo, que a lo mejor tienen ciertas dificultades con sus hijos o con sus papás? ¿Algún consejo que les puedas dar? Pues mira, tengo varios consejos que les puedo dar, pero yo creo que el primero a todas las mujeres que nos escuchan es: no es tu culpa, ¿ok? No es instinto. No se trata de instinto, no. El que te sobrepase la maternidad, el querer tirar la toalla, el querer abandonar, querer salir huyendo y demás, es normal. Es normal. Y sí existe una salida. Sí hay consejos mejores que los de la suegra, te lo juro. Para eso hice Academia para Padres. Hay un sinfín de oportunidades y consejos y clases en donde vas a evolucionar increíblemente. Pero la única condición para poder entrar en Academia para Padres es querer dejarte ayudar. Entender que no es tu culpa, ¿ok? Que necesitas ayuda, aceptar que necesitas ayuda y dejarte ayudar. Eso es, yo creo que el consejo más grande que puedo dar. Para las personas que quieren emprender, para las mujeres que quieren emprender, es: confíen en ustedes, en lo que saben ustedes. Eh, Necesitan realmente hacer una introspección, una reflexión de lo que realmente les gusta, lo que pueden hacer, o hasta una lista de lo que soy buena, ¿no? En qué soy buena, qué es lo que me gusta hacer de todo esto que soy buena, porque hay cosas que nosotros podemos ser buenos en algo, pero no nos gusta hacer, ¿no? Por Sí, ejemplo. Y entonces, en poder empatar y poder empezar a hacer las cosas. Les prometo que cuando ustedes van al súper y van al pasillo del agua, el agua, ¿eh? Que abres el grifo y hay agua, que ujú. puedes servirla, que puedes filtrarla. Hay más de 100 marcas de agua distintas. Y es agua. Así que si hay más de 100 marcas en el súper de agua, muy probablemente pueden haber 5,000 marcas de pasteles en el mercado sin problema. Entonces, hagan lo que tengan que hacer, porque esto es tan bondadoso, el mundo, el planeta, el universo es tan bondadoso que para todo el mundo hay. Qué excelentes consejos. Sobre todo el primero de no está, o sea, no es la única que le pasa y hay salidas, hay opciones. Y este también de una introspección y ponerte a hacer lo que quieres o ir probando. Muchas Sí. gracias, Emily. Y Oye, bueno, un placer. darte las gracias de nuevo por haber estado aquí. Y pues busquen a Emily, Emily Chávez Daumas, en Google y les va a Sí. aparecer sus cursos, podcast, Hotmart, todo lo que tiene. Y bueno, esta fue una producción. Una cosa ¿Dónde? importante, Dime. yo creo que hay algo importante que me gustaría decirles, que si quieren que yo dé una conferencia o un taller en las escuelas de sus hijos, contáctenme y hacemos que suceda, y lo hacemos de una manera increíble y les cambio la perspectiva en un taller, ¿les parece? Así que contáctenme. Excelente, ya saben, Emily Chávez Daumas. Contáctenla en sus redes sociales, sus páginas, para que vaya a dar una conferencia. Sí. Excelente. Y bueno, Emily, gracias por haber estado aquí. Gracias a todas las que nos ven. Y esta fue una producción de Bússola Consultores. Las esperamos en la próxima emisión. Y si ustedes también quieren pertenecer a esta comunidad de mujeres determinadas, mándenos un mensaje o escaneen el código QR que aparece al final.
Nos vemos en la próxima emisión. Bye.